Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bueno, digo buenas tardes porque estoy grabando este video en una tarde. Este es el video relacionado con el ion calcio y sus vías. Que más que vías vamos a hablar de cómo entra la célula, cómo se almacena, cómo sale de la célula y demás. Pero para comenzar, me gustaría mucho decirles que el ion calcio es uno de los iones más importantes para la fisiología celular, porque tiene que ver con muchos procesos. Como pueden ver en esta parte de la izquierda, tiene que ver con muchos procesos y uno de los procesos en los que está involucrado el calcio es con la contracción muscular. Cuando se eleva la concentración citosólica de calcio en los músculos, ya sea el músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco, eso está relacionado con la contracción muscular y es porque se une a ciertas proteínas que no les voy a platicar todavía porque eso lo vamos a ver en la parte de músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso, o sea, en el cuarto parcial. También tiene que ver con procesos, como dice aquí, de proliferación, fertilización, sobre todo en animales marinos, aprendizaje, memoria. Ya recordarán que les platiqué que si se activan sus campsinasas, hay aprendizaje y memoria. Eh, Está relacionado también con puntos de regulación de otras vías de señalización, que eso lo vamos a ver hasta el final. También está relacionado con excitabilidad de la membrana plasmática, sobre todo a nivel de músculo cardíaco, porque los potenciales de acción que se hacen en el músculo cardíaco están relacionados con aumentos de las concentraciones citosólicas de calcio. También está relacionado, ya lo vieron ustedes con la maestra Sonia en el primer parcial, con secreción de hormonas y de neurotransmisores. Y para que haya esa secreción de hormonas y de neurotransmisores, ya lo vieron ustedes, por eso ya se los puedo platicar, hay un sensor de calcio. Y ese sensor de calcio se llama sinaptotacmina. Es la molécula a la cual se une el calcio cuando llega un potencial de acción a las terminales sinápticas, se abren canales de calcio dependientes de voltaje, entra el calcio, se une a la sinaptotacmina y se puede dar la fusión vesicular. También está relacionado con el metabolismo porque muchas enzimas tienen que ver con la activación del complejo calcio-calmodulina, que ya vimos, por ejemplo, en la vía GQ, pero la vía GQ no es la única forma en la que se puede activar el complejo calcio-calmodulina. También, como dice ahí, en tráfico vesicular y en proliferación celular. Para que haya tráfico vesicular se requiere calcio. Y otra de las cosas está implicado con la síntesis. Síntesis de ATP y de esteroides, de hormonas esteroides, y además, una cosa importante, con apoptosis, y no nada más con apoptosis, también con necrosis. Y la apoptosis es la muerte celular programada. La necrosis es una muerte que se da de manera relativamente desordenada, pero la apoptosis es una muerte celular programada. Ya hay un programa genético para llevarla a cabo. Entonces, el calcio es un ion verdaderamente importante. Espero haberles convencido de que el calcio es importante. Pero eh, el calcio, ya hemos visto, es un segundo mensajero, el ion calcio. Sin embargo, no se sintetiza y no se degrada. Y como no se sintetiza y no se degrada, y además quizá sea
el segundo mensajero más ubicuo de todos los segundos mensajeros que hay. ¿A qué me refiero con esa palabra dominguera? Ubicuo quiere decir que está en todas partes, que está en todas las células, que tiene que ver con muchos procesos. Eso quiere decir ubicuo. Entonces, quizá el ion calcio sea el segundo mensajero más ubicuo en las células. Entonces, como no se sintetiza y no se degrada, pasaré al siguiente pizarrón. Lo que tenemos que ver con el calcio, entonces, son mecanismos o vías para aumentar su concentración citosólica. Y ahorita vamos a ver por qué concentración citosólica. O tendríamos que ver también mecanismos o vías para disminuir su concentración citosólica. También vamos a ver proteínas, algunas, no muchas, proteínas que unen al ion calcio en el citosol, proteínas que unen al ion calcio en el retículo endoplásmico, si es cualquier célula, o retículo sarcoplásmico, si es una célula de músculo. Entonces, ¿por qué hablamos de concentración citosólica de calcio? Hablamos de concentración citosólica de calcio porque voy a dibujar aquí una célula. Vamos a pensar que esta que acabo de pintar aquí es la membrana plasmática de la célula. Y ahora voy a utilizar otra forma para dibujar al retículo endoplásmico. Vamos a pensar que este es el retículo endoplásmico. Y de igual manera voy a poner las concentraciones de calcio de manera representativa. Representativa con el tamaño del símbolo que haga. Entonces, por ejemplo, en el exterior de la célula, las concentraciones de calcio son enormes, muy altas, de ion calcio. En el retículo endoplásmico son más pequeñas que, recuerden que este es el retículo endoplásmico. Entonces, en el retículo endoplásmico las concentraciones son más pequeñas que en el líquido extracelular. Pero en el citosol, el citosol está aquí, este es el citosol, ahí las concentraciones de calcio son mucho más pequeñas que en el retículo endoplásmico. A ver si queda. No, no me quedó muy bien. Entonces, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces, la célula tiene sensibilidad, la mayoría de las células tienen sensibilidad al aumento de las concentraciones de calcio en el citosol. Entonces, ¿cómo estarían los gradientes para el calcio? ¿Cómo se movería el calcio? Si abrimos canales que estén en la membrana plasmática, el calcio se va a mover a favor de su gradiente. Entonces entra a la célula. Pero si abrimos canales que estén en el retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico, recuerden, es retículo endoplásmico en cualquier célula que no sea muscular, retículo sarcoplásmico en células que sean musculares porque sarco significa carne. Entonces, si abrimos canales que estén en el retículo endoplásmico, el calcio va a salir del retículo endoplásmico hacia el citosol. Cualquiera de estas dos cosas que pase van a aumentar las concentraciones de calcio en el citosol. Y ese aumento en concentraciones de calcio puede ser muy ligerito, como una chispa de calcio, puede ser más sostenido, pero siempre son aumentos transitorios de calcio, porque si el aumento de la concentración citosólica de calcio
se mantiene durante mucho tiempo o es demasiado intenso ese aumento, vamos a tener este proceso de apoptosis. Y la apoptosis es la muerte celular y las células, evidentemente, si no se tienen que morir, no deberían morirse por este aumento en la concentración de calcio. Por eso el calcio es un ion bastante regulado. Hay muchísimos mecanismos para aumentar su concentración en el citosol, pero también hay mecanismos para disminuir su concentración. Entonces, vamos a empezar con mecanismos o vías para aumentar la concentración citosólica del ion calcio. Y para eso vamos a ocupar una figura. Mecanismos para aumentar la concentración citosólica de ion calcio. Para ello, vamos a utilizar una figura representativa. Espero que ya más o menos ubiquen algunas de las cosas, de los elementos que están aquí. Bueno, primero vamos a ver la figura con calma. Aquí tenemos la membrana plasmática. Aquí hay un receptor de superficie porque está en la membrana plasmática, se llama receptor tirosina sinasa. Estos receptores hacen una vía muy parecida, muy parecida a la GQ de GPCRs. Aquí está un receptor de 7 hélices, por lo tanto, este es un GPCR. Y aquí hay diferentes tipos de canales para calcio. Son canales iónicos que cuando se abren dejan pasar calcio y como dijimos, el calcio se mueve a favor de su gradiente de líquido extracelular. Cada una de estas esferitas que es de color azul sería un ion calcio, entonces se mueve de donde hay mucho calcio a donde hay poquito, o sea, de líquido extracelular al citosol. Por otro lado, aquí tenemos la membrana del retículo endoplásmico. Y aquí incluso nos ponen la concentración de calcio que hay en el retículo endoplásmico. Vean que aquí hay circulitos azules o esferitas azules. Eso quiere decir, aquí el retículo endoplásmico funciona como un almacén de calcio. Y vean que en el citosol pues no hay muchas esferitas azules. Entonces aquí aproximadamente dice que habría 1 milimolar de calcio y en el citosol 0,1 milimolar de calcio. Entonces, si se abren canales que estén en el retículo endoplásmico, el calcio se va a mover del retículo endoplásmico hacia el citosol. Entonces, ¿qué podríamos hacer para aumentar la concentración citosólica de calcio tomando en cuenta lo que está en esta imagen? Vamos a ir por partes. Podríamos activar, las células pueden activar un RTK, o sea, un receptor tirosincinasa, que haga una vía que se llama vía de la fosfolipasa C gamma. Esa vía de la fosfolipasa C gamma es muy parecida a la vía GQ, nada más que aquí en la vía GQ se activa una fosfolipasa C beta. Aquí se activa una fosfolipasa C gamma, pero es exactamente lo mismo. Su sustrato es el fosfatidilinositol bifosfato. Lo hidroliza en dos productos, el diacilglicerol que se queda en la membrana y el IP3 que va hacia el retículo endoplásmico y activa receptores para IP3. Como estos receptores para IP3 son canales iónicos para calcio dependientes del ligando, en este caso el ligando es el IP3, el calcio que está en el retículo endoplásmico sale a través de estos canales hacia el citosol. Entonces, si se activa una de estas vías, un receptor que haga un receptor tirosincinasa, que haga una vía de la fosfolipasa C gamma, también en consecuencia se activaría un receptor para IP3, para inositol trifosfato. Otra de las cosas que podemos hacer
siguiendo con el orden que tiene esta figura, es que se active un GPCR. Activar un GPCR que haga una vía GQ. Y la vía GQ, ustedes ya la conocen. Aquí está el receptor de 7 hélices. Aquí están las proteínas G heterotriméricas. Aquí en este caso sería una G alfa Q que activa a la fosfolipasa C beta, cuyo sustrato es el fosfatidilinositol bifosfato, y lo hidrolizan dos productos, el diacilglicerol y el IP3. El IP3 difunde hasta los receptores para IP3 que están en la membrana del retículo endoplásmico. Estos canales para calcio dependientes de IP3 se abren y dejan salir al calcio hacia el citosol, con lo cual aumentaría la concentración citosólica de ion calcio. Evidentemente, cuando se activa un GPCR y hace la vía GQ, también se activan los receptores para IP3, pero ya, como ya lo puse en el número 2, ya no lo voy a volver a poner. Ahora, podríamos conseguir, las células pueden activar canales para calcio dependientes de voltaje. Nada más que aquí ya es un poquito más de información porque hay varios tipos de estos canales. Entonces, las células pueden activar canales para calcio dependientes, ya no de ligando, sino de voltaje, o sea, de cambios en el potencial de membrana en reposo. Y esos cambios que activan estos canales siempre son despolarizaciones. Pero hay varios tipos de canales, por lo menos vamos a ver 3 en este curso. Tenemos a los canales para calcio dependientes de voltaje de tipo T. Los canales de tipo T se llaman así por transitorio. Duran poco tiempo abiertos. Hay otro tipo de canales para calcio dependientes de voltaje que se llaman canales del tipo L. L viene de long, de largo, long lasting. Y eso quiere decir que son canales que duran mucho tiempo abiertos. Estos dos tipos de canales son muy importantes para la generación de contracción en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Los T, mayoritariamente en músculo liso y músculo cardíaco. Los L en todos los músculos. Y tenemos también, hay más tipos de canales, pero nada más les estoy mencionando los más importantes. Los canales dependientes de voltaje para calcio de tipo N, P, Q. Y estos canales son los canales que están en las terminaciones sinápticas, en los botones sinápticos de los axones, y estos sirven para la liberación del neurotransmisor, porque son los que hacen que aumente la concentración citosólica de calcio para que se una a la sinaptotagmina y se pueda generar la fusión vesicular y se libere neurotransmisor. Y también para la liberación de hormonas son muy importantes. Entonces, esto vamos a ponerle números. Si le ponemos números, el que tiene aquí activar un RTK vía fosfolipasa C gamma, pues entonces es esta. Activar un receptor para IP3 tendría el número 2, un receptor de 7 hélices, el número 3, que haga una vía GQ, por supuesto. Los canales, pues aquí son 4 con sus respectivos incisos. Y bueno, vamos a continuar en la siguiente hoja de pizarrón. Otro de los mecanismos para aumentar la concentración citosólica de calcio es, aquí dice, canal operado por reserva o canal operado por almacén. Entonces estábamos en el número 4, vamos a continuar aquí con el número 5. Entonces aquí sería activar un
receptor operado por reserva. Bueno, pues resulta que las células dependen mucho de la concentración de la concentración de calcio que tengan en el retículo endoplásmico. Entonces, cuando la concentración de calcio en el retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico disminuye, se activan unos canales que están en el retículo endoplásmico, los cuales, a su vez, activan a canales para calcio que están en la membrana plasmática. Esos canales que están en la membrana plasmática son los receptores operados por reserva o los canales operados por reserva. Pues mejor vamos a ponerle aquí, activar un canal en lugar de un receptor, un canal operado por reserva. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a poner una imagen para que sea un poquito más claro. Miren, los canales que están en el retículo endoplásmico tienen un nombre, se llaman STIM1. Cuando la concentración de calcio está bien, es la adecuada, este monómero para estos canales está plegado. Pero cuando la concentración de calcio disminuye, estos monómeros dimerizan y vean que exponen unos aminoácidos que tienen carga positiva y empiezan como a buscar en la membrana plasmática a los canales operados por reserva. Los canales operados por reserva se llaman ORAI1. Entonces, STIM1 es como si estuviera tocando la membrana para encontrar a ORAI1 y cuando se encuentran, se forma pues como una especie de poro que llega hasta el retículo endoplásmico y el retículo endoplásmico se eh, carga de calcio, de ion calcio. Entonces vean que esta interacción entre STIM1 y ORAI1 es de tipo electrostática porque ORAI1 expone estos aminoácidos que tienen carga negativa y STIM1 expone aminoácidos que tienen carga positiva y así es como interaccionan para que nuevamente se llenen las reservas de calcio en el retículo endoplásmico. Entonces, esa es otra de las cosas que se pueden hacer. No nada más hay canales operados por reserva y canales dependientes de voltaje para calcio. También hay otros dos tipos de canales que se pueden activar y los voy a poner en la siguiente hoja de pizarrón. A ver, aquí estábamos en el número 5, entonces voy a poner el número 6. Entonces, se pueden activar también canales para calcio dependientes de ligando. Los receptores, los canales para calcio dependientes de ligando también se llaman receptores ionotrópicos. Y los más famosos son los receptores NMDA, que son receptores para glutamato. El glutamato, que es un aminoácido, los activa. Cuando el glutamato se une a los receptores NMDA, estos receptores, que son canales para calcio dependientes del ligando, se abren y dejan entrar calcio al citosol de las neuronas. Estos son los más famosos. También hay canales para calcio, ion calcio, dependientes de estímulos mecánicos. Hay canales para calcio dependientes de estímulos mecánicos, por ejemplo, el músculo liso intestinal.
Cuando estos canales se abren, dejan entrar al calcio y ocurre la contracción del músculo liso en el intestino. Por ejemplo, este estímulo mecánico podría ser el estiramiento. Si las células de músculo liso se estiran, estos canales se abren. Los canales dependientes de estiramiento están muy en contacto con el citoesqueleto de actina. Cuando la célula se estira, el citoesqueleto de actina se deforma y eso sirve como estímulo para que se abran estos canales y dejen entrar al calcio. Y otros canales que vamos a ver son unos receptores que se llaman TRP. TRP quiere decir receptor de potencial transitorio. Y son de potencial transitorio porque duran poco tiempo abiertos. De estos hay una gran variedad de canales, hay una gran variedad de familias, ya lo veremos más adelante, pero de los más famosos, y se los cuento porque son muy importantes para que nosotros detectemos la temperatura, tenemos unos receptores que se llaman TRPM8. Estos receptores están en los termorreceptores que detectan el frío, pero frío no nocivo. Termorreceptores para el frío. Están en neuronas que detectan el frío, que están en nuestra piel, por ejemplo. Y hay unos termorreceptores también que se llaman TRPD1, que están en los termorreceptores que nosotros tenemos, pero que detectan el calor. Ah, pero aquí debo decir frío no nocivo o frío inocuo, o sea que no nos haga daño, y calor inocuo. Es cierto. Los TRPV1 ya son para calor nocivo. Estos serían los TRPV3 o incluso los 4. Y en el caso de la temperatura que detectamos que ya nos podría causar dolor, como por ejemplo los alpinistas que van a el Himalaya y demás, y que ya de tanto frío que hace no sienten ya ni la nariz ni nada, esos son otro tipo de receptores que pertenecen a la misma familia y que dejan entrar calcio. Y esos receptores, estos serían los 4, los que ya están en nociceptores, porque ya es calor o frío nocivos, que nos van a causar dolor, ese calor que nos causa dolor o ese frío que nos causa dolor, son unos canales que se llaman TRPD1, esto es para calor nocivo, y TRPA2, y esos son para, perdón, este también es uno. Estos son para frío, frío nocivo. Y entonces estos están en nociceptores. Nociceptores. A ver, entonces, para aclarar el punto. Estos, de la gran familia de los receptores de potencial transitorio, son receptores moleculares. Están hechos de proteínas. Receptores y son canales. Son canales catiónicos. Porque dejan pasar calcio, mayoritariamente calcio, pero también puede pasar sodio
y también pueden dejan entrar calcio, dejan entrar sodio y también podría salir potasio a través de ellos. Por eso se llaman canales catiónicos, porque fluyen cationes a través de ellos. Entonces, los TRPM8, los TRPV4, los TRPV1, los TRPA1, todos estos son receptores moleculares. Están hechos de proteínas, son proteínas. Pero estos que les digo, termorreceptores y nociceptores, termorreceptores para el frío, termorreceptores para el calor y nociceptores que nos permiten detectar calor nocivo y frío nocivo, o sea, calor y frío que ya nos van a causar daño, esos termorreceptores y nociceptores ya son células, son neuronas que tienen unos ciertos canales en sus membranas que permiten detectar estos estímulos. Entonces, como verán, el calcio tiene muchos mecanismos y está implicado en muchos procesos. Tiene muchos mecanismos para aumentar su concentración y está implicado en muchos procesos. Ahora, ¿qué proteínas pueden unir calcio en el citosol? Proteínas que unen calcio en el citosol. La más famosa de todas, ya la vimos, es la calmodulina. Y bueno, para ello les voy a poner una imagen. Aquí tenemos, como lo indica el nombre, la estructura del complejo calcio-calmodulina. Esta molécula que parece como una serpentina es la calmodulina, a la cual se le unieron 4 iones calcio. Aquí los iones calcio están representados de color, digamos, naranja. Entonces, aquí está la calmodulina representada de color verde, se le unen 4 iones calcio y vean que la calmodulina hace un cambio conformacional para que ya se forme el complejo calcio-calmodulina. Y luego aquí esta proteína que tiene color gris y que tiene forma de fibra, sería una proteína dependiente del complejo calcio-calmodulina, o sea, una proteína que depende de este complejo para poder hacer algo. Entonces, la molécula más famosa que une calcio en el citosol y la más ubicua de todas, que nos la vamos a encontrar en casi todas las células, es la calmodulina. Y ya sabemos que 4 iones calcio más la calmodulina forman el complejo calcio-calmodulina. Y hay muchas proteínas, sobre todo enzimas, que dependen de este complejo para su activación. Si este complejo no se forma, si el complejo calcio-calmodulina no se forma, no se activa. Por ejemplo, la formación de este complejo es muy importante para la contracción en músculo liso y también es muy importante para que se lleve a cabo la vía del óxido nítrico en vasos sanguíneos. Bueno, ¿qué otras proteínas podrían unir al calcio en el citosol? Pues, por ejemplo, PKC, que podría activarse por una vía GQ de GPCRs, también está en el citosol y podría activarse porque haya calcio. Porque recuerden que PKC es la proteína sinasa dependiente de calcio. Y de estas son de las que les voy a hablar. Más adelante van a ver otras proteínas que unen calcio. Por ejemplo, una muy famosa que la troponina. La troponina C, que está en músculo esquelético y en músculo cardíaco. El calcio se tiene que unir a la troponina C para que haya contracción en músculo esquelético y en músculo cardíaco. En músculo liso
debe formarse el complejo calcio-calmodulina, que a su vez activa a una cinasa para que haya contracción. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pasemos a proteínas que unen calcio en el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico hay una proteína que se llama calreticulina. Y esta proteína une calcio. En el retículo sarcoplásmico, o sea, en el retículo endoplásmico de los músculos, hay una proteína que se llama calcecuestrina. Y esta proteína une calcio, pero estas proteínas unen al calcio en el retículo endoplásmico. ¿Sí? Oh, y me estoy acordando de que me faltó ponerles aquí otro método por el que puede aumentar la concentración citosólica de calcio, que es activar unos receptores que se llaman RIR. Vamos a ponerle aquí 9. Activar RIR. Estos RIR se llaman receptores para rianodina. La rianodina no es una molécula endógena. De hecho, es bastante tóxica. Es una molécula exógena, pero sirve para identificar estos receptores. Por eso se les llama así, receptores para rianodina. Entonces, estos receptores para rianodina hay de 3 tipos. Están los RIR1. Estos son muy importantes en músculo esquelético, para la contracción de músculo esquelético. Los RIR2 son receptores muy importantes para la contracción en músculo cardíaco, para la contracción muscular en músculo cardíaco. Y en músculo liso hay unos que se llaman RIR3 y esos son muy importantes en la contracción de músculo liso. Entonces, estos receptores para rianodina están en la membrana del retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico. Entonces, si me regreso para acá, a donde le estaba poniendo numeritos, aquí no hay, aquí no están. A lo mejor por eso se me olvidó. No están, pero están en la membrana del retículo endoplásmico o sarcoplásmico. Y de hecho, aprovechando que ya me vine para acá, vamos a ponerle aquí los receptores tirosina están en la membrana plasmática. Los receptores, los GPCRs también están en la membrana plasmática. Los canales de calcio dependientes de voltaje están en la membrana plasmática. Los receptores para IP3 no están en la membrana plasmática. Los receptores para IP3 están en la membrana del retículo endoplásmico o del retículo sarcoplásmico. Los canales operados por reserva, los ORAI1, están en la membrana plasmática, pero los STIM1 están en la membrana del retículo endoplásmico. Bueno, entonces esto lo debía haber puesto en verde. Hagan de cuenta que está en verde. Luego, los canales para calcio dependientes de ligando, estos receptores para glutamato, están en la membrana plasmática. Los que son dependientes de estímulos mecánicos también están en la membrana plasmática. A los TRP nos los podemos encontrar en muchos lados. Pueden estar en la membrana plasmática. Bueno, en estos termorreceptores y en los nociceptores están en la membrana plasmática, pero también pueden estar en las membranas de otros organelos. Y los receptores para rianodina están en la membrana del retículo endoplásmico o del retículo sarcoplásmico. Bueno, retículo sarcoplásmico sería aquí porque todos estos son músculos. Bueno, entonces estábamos diciendo que hay proteínas que se unen al calcio en el retículo endoplásmico. En el
retículo endoplásmico, o sea, en células que no sean musculares, la calreticulina une al calcio. Y en el retículo sarcoplásmico, o sea, de células que son musculares, la calsecuestrina une al calcio. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Para qué serviría que haya moléculas que unan al calcio? Pues resulta que el retículo endoplásmico o el retículo sarcoplásmico es un almacén de calcio, de ion calcio, dentro de la célula. Y cada ion calcio cuenta como una partícula osmóticamente activa. Si la calreticulina y la calsecuestrina no unieran al calcio, entraría agua del citosol al retículo endoplásmico. Y eso no sería nada bueno para la célula porque entraría mucha agua. Habría fenómenos osmóticos. Estas proteínas sirven porque cada una de ellas capta 30 o 40 iones calcio, disminuye el número de iones calcio libres y por lo tanto disminuye el número de partículas osmóticamente activas. Una calreticulina con 40 o 30 iones calcio captados cuenta como solo una partícula osmóticamente activa en lugar de ser 41. La calreticulina más los 40 iones calcio que tenga captados. Entonces, eso hace que no haya fenómenos osmóticos dentro de la célula por la cuestión de que almacena calcio. Entonces, son proteínas muy importantes. Ahora, ya aumentó la concentración citosólica de calcio. Se hicieron picos de calcio que la célula detectó y ya se pudieron hacer las funciones que están relacionadas con el calcio. O bien se activó el complejo calcio-calmodulina y se activaron enzimas, o bien se activó PKC y fosforiló a su vez a otras proteínas, o se hicieron otros procesos, como la contracción muscular. Ahora tenemos que quitar al calcio del citosol, porque si se queda en el citosol, va a haber fenómenos de apoptosis. Entonces, la célula necesariamente tiene que tener mecanismos para disminuir la concentración citosólica de ion calcio. ¿Y cómo le hace? Otra vez vamos a poner una figura representativa, que es la misma que habíamos puesto antes, pero ahora vamos a tomar en cuenta otras moléculas que no habíamos visto, otros complejos macromoleculares. No sé qué fue lo que hice. Ok. No lo sé. Se me hace que voy a tener que cerrar esto y volverlo a abrir. A ver cómo le pongo. Aquí. Ok. Para que no sé qué fue lo que hice. Bueno, entonces ya está ahí pegada la figura. Nada más la vamos a hacer un poco más grande. Ya. Entonces, mecanismos para disminuir la concentración citosólica de ion calcio. En este caso, vamos a tomar en cuenta a unas que dicen pump, que son bombas. Bombas de calcio. Aquí está. Tenemos dos principales bombas de calcio. Recuerden que las bombas de calcio, las bombas mueven al calcio o mueven a los iones en contra de su gradiente de concentración. Lo van a mover de donde hay poquito a donde hay mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle a esta, para no confundir con el otro, le vamos a poner inciso a esta de aquí, y esta de acá es la B. Entonces,
tenemos a la A. La A se llama PMCA por sus siglas en inglés. Y esto quiere decir bomba de calcio de la membrana plasmática. Y esta bomba de calcio de la membrana plasmática mueve al calcio, al ion calcio, del citosol hacia el líquido extracelular, o sea, lo saca de la célula. La B es la cerca, así se llama, por sus siglas en inglés. Y cerca quiere decir bomba de calcio del retículo sarcoendoplásmico. Eso es lo que quiere decir cerca. La bomba de calcio que está en la membrana del retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico. Y esta bomba mueve al calcio del citosol hacia el retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico. Lo regresa a su almacén, no lo saca de la célula, no sale de la célula. Entonces, estas son las dos maneras más comunes en las que se puede disminuir la concentración citosólica de calcio. Sin embargo, hay una tercera. Y recuerden, estas dos bombas, tanto la PMCA como la cerca, mueven al calcio en contra de su gradiente. Lo mueven de donde hay menos a donde hay más. Y para eso se necesita energía. Estas bombas necesitan hidrolizar ATP para poder funcionar. Si la célula no tuviera energía, estas bombas ya no podrían funcionar. Y hay otro tercer mecanismo. Tanto la bomba de calcio de la membrana plasmática como la cerca hacen transporte activo primario. Hay un mecanismo que involucra el transporte activo secundario y el transporte activo secundario está representado por el NCX, por sus siglas en inglés. N viene de sodio, C de calcio, X de intercambiador. Entonces, esto, NCX, esta abreviación quiere decir intercambiador sodio-calcio. Este intercambiador necesita que primero la bomba de sodio-potasio haya creado un gradiente de sodio para poder funcionar, porque utiliza la fuerza electromotriz del sodio para sacar al calcio. Lo que hace este intercambiador de manera común es que introduce 3 iones sodio y saca hacia el líquido extracelular un ion calcio. Entonces también este intercambiador es electrogénico. Y este intercambiador está en la membrana plasmática, sobre todo de células, por ejemplo, de músculo liso o de músculo cardíaco. Y estos son los mecanismos con los que se disminuye la concentración citosólica de calcio. Bueno, entonces ya para terminar, les voy a poner dos imágenes para que las vean y digamos a manera de resumen, para que ya puedan integrar la información de esta pequeña clase acerca de ion calcio, que la hice súper resumida. Miren, aquí tenemos una imagen muy integrativa. Aquí está la membrana plasmática y aquí está el retículo endoplásmico. Esta también es una parte del retículo endoplásmico. Lo que está en azul es retículo endoplásmico y lo que está en verde son mitocondrias. Las mitocondrias también almacenan calcio. Entonces, aquí en la membrana plasmática vemos un canal para calcio dependiente de voltaje, que no podríamos saber de qué tipo es, si es de tipo T, si es de tipo M, P, Q o L. Aquí tenemos un canal para calcio dependiente de ligando, que este bien podría ser un receptor NMDA. Aquí está el intercambiador sodio-calcio, que les decía, introduce sodio y deja salir calcio. Aquí está la bomba de calcio que está en la membrana plasmática, o sea, la PMCA.
Aquí tenemos a los receptores para IP3 del retículo endoplásmico, a los receptores para rianodina, que acuérdense que también hay receptores para rianodina de 3 tipos, también receptores para IP3 hay de 3 o 4 tipos, me parece que son 3 nada más, pero eso no lo vamos a ver. En particular, los tipos de receptores para IP3 no, pero los tipos de receptores para de rianodina sí que los vamos a ver. ¿Y qué más? Y aquí en el retículo endoplásmico también se ve la bomba de calcio del retículo endoplásmico, que es la CERPA. Y aquí a lo que le llaman proteínas que unen calcio, que son proteínas buffer, pues sería, por ejemplo, la calmodulina, PKC y demás. Porque no podemos dejar al calcio libre durante mucho tiempo dentro de la célula, debido a que causa apoptosis. Otra imagen para integrar información. Bueno, miren, otra imagen. Nuevamente, aquí está la membrana plasmática. Este es el retículo endoplásmico. Aquí vemos al intercambiador sodio-calcio. Aquí este debe ser un receptor tirosincinasa porque por aquí está la fosfolipasa C gamma. Y aquí está una vía muy parecida a la vía GQ. Aquí tenemos a la bomba de calcio de la membrana plasmática, que es la PMCA, un canal para calcio dependiente de voltaje, los canales operados por reserva o por almacén, canales operados por ligando um, o receptores ionotrópicos o canales dependientes de ligando. Este podría ser un receptor NMDA, por ejemplo, para glutamato. Aquí tenemos a las mitocondrias que almacenan calcio. Y aquí nos hablan de este PTP, que es un poro de permeabilidad mitocondrial que vamos a ver en la parte de apoptosis, que cuando se forma es muy probable que las células mueran por apoptosis. Aquí está el retículo endoplásmico, bueno, y que el calcio está implicado en su formación, ¿no? Aquí está el retículo endoplásmico, aquí nos mencionan a la calreticulina, que es una de las proteínas que almacenan calcio en el retículo endoplásmico, y a la calsecuestrina, que es la otra, que está en las células musculares. Aquí está la bomba cerca, aquí está los receptores de rianodina, y este debe ser seguramente un receptor para IP3. Y bueno, de forma extremadamente resumida, terminamos con la parte de ion calcio.